Desde la disolución en 1806 del viejo imperio romano-germánico, históricamente vinculado a la dinastía austriaca de los Habsburgo, los emperadores de Austria fueron renunciando a sus aspiraciones hegemónicas sobre el espacio alemán. Esta claudicación se consumaría tras la derrota militar de los austriacos en Sadova. Desde entonces, la formación de una Alemania unificada excluiría a los austriacos en beneficio del poder prusiano. Para compensar la retirada del espacio alemán, la dinastía de los Habsburgo impulsó una política imperialista de expansión territorial dirigida hacia el este, es decir, concentrada en la península balcánica. Un proceso de conquistas favorecido sin duda por la decadencia de los turcos y su continuo repliegue. No obstante, el imperialismo austriaco en los Balcanes colisionó con las aspiraciones territoriales de jóvenes naciones, como Serbia, Rumanía o Bulgaria, surgidas tras la retirada turca. También chocaría frontalmente con el imperialismo antagónico de Rusia, que pretendía, al igual que Austria, ampliar su influencia en el espacio balcánico, agrupando a todas las nacionalidades eslavas y ortodoxas. Aquella tensión entre imperios y naciones, agravada por las aspiraciones independentistas de muchas minorías nacionales, transformó el este de Europa en una zona profundamente inestable, hasta el punto de gestar el incidente que provocó el estallido de la Primera Guerra Mundial. En las décadas anteriores al conflicto bélico, sin embargo, el imperio austriaco tomó importantes medidas para modernizarse, aunque los resultados fueron desiguales. En primer lugar, impulsó una fuerte pero irregular industrialización del país que se localizó solamente en dos regiones, Viena y Bohemia. En la línea de la modernización económica, pero movida también por motivos militares, la monarquía imperial propició un ambicioso proyecto para crear la red ferroviaria que estimuló sin duda el desarrollo de las industrias básicas y del capitalismo austriaco. No obstante, a pesar de aquellos esfuerzos e inversiones, la modernización económica de ambas regiones contrastaba con el peso de las estructuras agropecuarias tradicionales, que eran las dominantes en el resto del vasto imperio. En el plano político se produjo durante este periodo un cambio sustancial.
la minoría dominante austriaca, de ascendencia germana, tuvo que contar finalmente con el apoyo de la aristocracia húngara para poder gobernar tan extenso imperio. Efectivamente, aquel vasto territorio, poblado por múltiples nacionalidades profundamente diferentes en su personalidad étnica, religiosa, lingüística y cultural, ya no podía controlarse sólo con los cuadros dirigentes austriacos. Por ello, en 1867 se materializó institucionalmente un acontecimiento histórico de capital trascendencia que modificaría las estructuras del Estado imperial. Nos referimos a la alianza entre las élites austriacas y húngaras mediante la constitución de la denominada monarquía dual o imperio austrohúngaro. El nuevo régimen creado en 1867 perfiló un sistema político autoritario, sometido durante toda la etapa a la figura del emperador Francisco José I, cuyo reinado, junto al de la reina Victoria de Gran Bretaña, fue uno de los más longevos conocidos hasta entonces. La monarquía dual articulaba en la persona del emperador dos territorios y dos administraciones muy diferenciadas. En primer lugar estaba la zona austriaca, en la parte occidental, que contaba con la capital imperial, Viena, y que tenía un parlamento cada vez más democrático gracias al reconocimiento del sufragio universal y la legalización de los partidos obreros. Por el contrario, en la parte oriental estaba el área húngara, constituida en reino con capital en Budapest y que tenía una administración propia y un parlamento independiente, pero muy diferente del vienés. El parlamento húngaro, en efecto, sólo representaba a las élites nobiliarias de aquel territorio, integradas por grandes terratenientes que controlaban la institución gracias al sufragio censitario. El resto de las nacionalidades del imperio, bosnios, croatas, polacos y checos entre otros, carecían de autogobierno, padecían la dominación y el desprecio de las élites austrohúngaras. Aquel panorama conflictivo explicaría la profunda y latente aspiración de las minorías para alcanzar la independencia y crear sus propios estados nacionales. Semejante aspiración sólo se lograría en 1919, cuando finalizó la Primera Guerra Mundial y se disgregó la monarquía dual austrohúngara.
Thank you.